La literatura tiene algunas particularidades o reúne una serie de cualidades que no tiene la historia y es la de, por lo pronto, no necesita apegarse, digamos, a la realidad. No necesita ser eh, verdadera, por decirlo de algún modo. En el caso particular de esta novela, es una novela histórica y está escrita por un literato muy reconocido por sus obras, digamos, literarias, pero también es cierto que es profesor de historia, o sea que de alguna forma, digamos, está formado como historiador. Y precisamente retoma algunos aspectos de la historia, o mejor dicho, yo diría que si repasamos toda la obra del autor, vamos a encontrar que muchas de sus novelas retoman aspectos históricos, por supuesto de España, ¿no es cierto? Y es este caso, ¿no es cierto? En este caso hay una aclaración al comienzo que justamente nos lleva a pensar que esta es una novela histórica propiamente dicha porque retoma eh, casi todos los aspectos, digamos, todos los hechos que narra la novela tienen que ver con una historia verdadera, con la realidad. Pero como les dije, como es literatura y no sigue siendo una novela, sigue siendo una literatura, lo que ocurre con la literatura es que se toman las licencias que los historiadores no nos podemos tomar. Y por eso muchas veces encuentro que una novela histórica puede ser más atractiva que la historia misma. ¿En qué sentido lo digo? Bueno, en la novela hay diálogo. Ese diálogo es la licencia que se toma el autor, porque esos diálogos son ficticios, o mayormente ficticios. El historiador no puede hacer eso. ¿Me explico? Otra de las cosas que nosotros podemos observar en la literatura es que nos lleva rápidamente, nos baja a una realidad. Si bien es cierto que esa realidad es ficticia en los diálogos, el autor digamos, es su mirada, la mirada del autor sobre aquella realidad que es social, que es política, que suele ser económica, que es cultural, porque nos narra muy en concreto la vida cotidiana, lo que ocurre cotidianamente con los seres que aborda, con los protagonistas de una historia verdadera. Es cierto que es la mirada del autor, pero como en este caso él retoma, digamos, aspectos históricos y trata de ser o ser riguroso, quiero decir, con esos aspectos de la historia, es que nosotros después podemos comprobar justamente a través de los libros de historia si es tan así como nos lo planteaba. Por ejemplo, en los aspectos sociales o en los aspectos culturales, que de eso hay muchísimo en esta novela. La, la literatura también salta los muros de las teorías. A la literatura le importa bastante poco las teorías. Es más, las teorías sociológicas, las teorías históricas, y por ende también se salta por completo las leyes o las supuestas leyes de la historia. Quiero decir, las cosas para determinados enfoques historiográficos suelen ser de determinada manera porque hay leyes o hay algunas cosas que están atadas a ciertas leyes. La literatura nos pone, digamos, en la ventaja de decir, es más,
Si fuese por la literatura, solamente diríamos, ella comprueba en la realidad que no hay leyes. Y también nos pone o nos enfrenta, digamos, a pensar el asunto de la toma de decisiones. ¿Quiénes son los que toman las decisiones y, en teoría, digamos, hacen la historia? ¿Es un grupo? ¿Es un partido? ¿Es un conjunto? ¿Son dirigentes encumbrados? ¿Son dirigentes de abajo? Todo está planificado. Hay espontaneísmo. ¿Hay más de espontaneísmo que de planificación? ¿O es al revés? ¿O hay un poco de todo? Hay planificación, hay espontaneísmo, etcétera, etcétera. Las consecuencias. Esto es una pregunta para el historiador. Las consecuencias tienen que ver con esas tomas de decisiones colectivas o con la toma de decisiones individuales. ¿Qué es lo que nosotros vimos como resultados como historiadores? ¿Es el resultado de qué? ¿De alguna de estas cosas que vemos hacia atrás? En lo inmediato, en el largo plazo, etcétera, etcétera. ¿Podemos utilizar esta novela como representativa? Voy al caso ahora de la novela en sí misma, ¿no? Podríamos tomar esta novela como representativa de un sentimiento común, vamos a llamarle así, de los españoles. Muy bien, esto tiene que ver, esto trascienden, como verán, de alguna manera, ese día, digamos, en el que el pueblo de Madrid aparentemente se levantó, ¿no? En contra de un estado de situación. Bueno, perfecto. Entonces, ahora veremos estas cosas en la novela. Primer comentario, ya lo hizo Celeste, dice que más o menos le gustó, que no le pareció que le pareció un poco más divertida a medida que la fue leyendo. Otro comentario general. Hola, buen día, profe. ¿Cómo anda, Francisco? Muy bien, gracias. Lo fui leyendo en la Semana Santa, en un campo donde fui de viaje. Y nada, fue raro leerlo porque... ¿Cómo? ¿No? No, fue interesante y a la vez raro leerlo porque justamente el autor no buscaba que sea 100% ficción, pero tampoco es 100% un libro de historia. Entonces, como que estoy buscándole la vuelta este, para cómo verlo, como un relato, como una novela de los que leo, o depende, claro, qué perspectiva histórica le tengo que dar. Fue como medio raro, pero bueno, dentro de todo entretenido. Uh-huh. ¿Más comentarios? Hola, profe. Yo no terminé de leerla por completo, pero igual lo mismo que sus compañeros al principio y la compañera. Al principio como que se resultó difícil como darle esa mirada histórica o, o sea, como que va más fuera de los textos académicos. Entonces como que la mirada es como media complicada, pero a la vez está bueno porque también lo utilicé como si fuera una fuente o algo por así algo. Así decirlo. Uh-huh. Si la lectura de una novela puede ser de muchísima utilidad para cuando, por ejemplo, leemos una fuente original.
Ustedes piensen que, vamos a suponer, leemos una carta que viene del pasado, ¿no? Escrita por un varón que le escribe a un amigo. También podría ser una mujer, ¿no? Una mujer que le escribe a su amante. O de una mujer que le escribe a su hija, que no está ahí. Bueno, lo que vamos a ver lo que vamos a ver escrito, lo que está escrito en esa carta, nosotros lo podemos contar. Como historiadores podemos decir, bueno, esto dice acá la carta, ¿no? Y más allá de eso, si nos atenemos simplemente a la carta, ya está. Se necesita de un poco de imaginación, y por eso estoy hablando de novela. La novela es ficción, y por ende hay imaginación del autor, que debería ser la misma que la del historiador cuando lee una carta, por ejemplo, una fuente directa. ¿Por qué? Porque tenemos que imaginarnos quién está detrás de esa carta que seguramente nos llega de manera anónima, excepto de algunas, digamos, de algunos personajes de los próceres, digamos. Después son cosas anónimas que no conocemos, es Juan Pérez o Juanita Godoy, ¿me explico? Que son nadie para nosotros. Y ahí es donde nosotros, los historiadores, tenemos que imaginarnos que ahí detrás hay personas, hay sentimientos de esas personas, hay razonamientos de esas personas, hay toma de decisiones, esas personas forman parte de colectivos, forman parte de clases sociales, tienen sus odios, tienen sus amores, etcétera, etcétera. Bien, acá Francisco dice que no la terminó, pero le estaba haciendo media pesada, aunque no está escrita de una manera enrevesada. No, la novela está escrita con total claridad, según mi parecer, ¿no? Se entiende perfectamente, pero hay momentos en los cuales puede resultar tediosa por lo repetitivo de las narraciones, de lo que cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque son episodios que se nos revelan como conectados entre sí, pero aparentemente es un episodio aquí, el otro allá, como episodios aislados. Forman parte de la misma problemática, pero hay episodios aislados. Todos, eso también tiene de bueno la novela, nos está contando episodios reales que el autor tomó de las fuentes directas. ¿Por qué? Porque todo eso está escrito y está guardado en los archivos en Madrid. Él no tomó ninguna fuente que no sea real, que no estuviera escrita. Se armó con todas estas escrituras y dijo, con todos estos episodios desarticulados, yo voy a hacer una novela. Eso es lo que atrae de esta novela en particular. El autor fue capaz de hacer eso que, por ejemplo, yo no he sido capaz de hacer. Les voy a ser franco, ya esta novela la conozco desde hace relativamente poco tiempo. A raíz de que tomé contacto con la obra de Pérez Reverte, otras novelas he leído. Y alguien me recomendó, me dice, no, mirá, fíjate, Un día de cólera es similar a esta otra novela que yo les conté, que sí leí hace muchos años atrás. Y dice, bueno, y fíjate ahí que cómo Pérez Reverte toma, ¿no?, del Archivo de Madrid una serie de episodios que fueron denunciados en su momento. Porque si leemos atentamente, todo lo que pasa ahí, teóricamente es ilegal, ¿no? Es decir, hay que reprimir ese levantamiento. Entonces, ahí están las denuncias que se dieron a posteriori de todos esos hechos puntuales que están narrados ahí. Y lo contaron las personas que lo vivieron, que fueron partícipes, que fueron los protagonistas, o que simplemente que fueron protagonistas pero no se involucraron, que lo miraron desde afuera.
¿no? Y están contados en sucesivos expedientes policiales. De ahí sacó Pérez Reverte esta información. Entonces, es una sucesión de hechos aislados aparentemente, pero reunidos todos porque ese día terminó siendo trascendental para la historia. Es un punto vital esto, porque nadie sabía si ese día iba a ser vital, fundamental, ¿no? Y sin embargo fue fundamental porque es el inicio de la rebelión o incluso de la Revolución Española. ¿Me explico? No fue un día cualquiera. Y aparentemente lo era un día cualquiera. Es más, nadie le daba importancia de los importantes, incluso de los grandes de España, o sea, de los nobles. Nadie creía ni consideraba que ese pueblo bajo de Madrid podría haber iniciado algo trascendente. ¿Me explico? Y sin embargo, es el comienzo de la caída, diría yo, hasta del propio Napoleón, de la decadencia del propio Napoleón. ¿Por qué les decía que yo no había sido capaz de hacer algo parecido? Porque nosotros tenemos una serie de... Comencé incluso a hacerlo, ¿no? Antes de haber conocido la novela, como les decía. Comencé a hacer algún escrito que todavía lo tengo ahí pendiente, sobre el 25 de mayo de 1810. Sobre ese día puntualmente, sobre, digamos, esas 24 horas en las cuales se produce la Revolución de Mayo. Del 24 al 25 de mayo. Recogiendo testimonios y cartas de la época en las cuales varios testigos le envían, le cuentan a sus amigos, etcétera, etcétera, qué es lo que ellos vieron. ¿Me explico? ¿Qué pasó? Es ahí donde nos fuimos enterando porque, ojo, esas cosas están citadas en algunos libros de historia. Porque, qué sé yo, desde la primera historia de la Revolución de Mayo, bien armada, bien sólida, como es la de Mitre, hasta, qué sé yo, hasta el propio Alperindongui, que da su versión de la Revolución, consultaron estas fuentes que yo les estoy diciendo, pero las tomaron, le sacaron la información y ya está. No está contado de la manera que lo cuenta magistralmente Pérez Reverte, por supuesto yo no lo voy a hacer, ¿no? Como él. Así que por ahí ya directamente uno termina desistiendo, porque dice, no, ya esto ya lo hizo otro y lo hizo excelente, ¿no? Sería una copia por ahí burda de algo que ya fue hecho. Entonces, bueno, a ver, Marcelo, a mí me pareció un poco cargada de nombres y reiterativa hasta que me di cuenta que el autor pretendía homenajear a quienes participaron, entre otras cosas. Posiblemente, sí, posiblemente haya querido homenajear a todos los partícipes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes fueron entonces los partícipes? ¿Quiénes aparecen allí, digamos? Hagamos un recuento, digamos, de los sectores sociales intervinientes. ¿Quiénes están interviniendo en el conflicto? ¿Las clases populares puede ser? Las clases populares, que están compuestas por... Por los vecinos de Madrid, o sea, no, la mayoría eran trabajadores. Vecinos de Madrid, mayoría de trabajadores. Y había también gente que era indigente y muchas mujeres también. Hay un grupo de indigentes, ¿no es cierto? Bueno, acá, ahí ya estamos especificando. Ustedes fíjense, porque nosotros decimos trabajadores, ¿ok? Trabajadores. O los sectores populares. Bien, ok. Pero no estamos definiendo bien quiénes son estos. Los historiadores tenemos que ser más rigurosos todavía. Es más,
los sociólogos nos critican por no serlo. Un sociólogo diría, bueno, ¿y esa categoría de clases populares? ¿Y qué incluye? ¿Qué incluye? ¿No? El pueblo de Madrid, ¿y qué incluye eso? ¿Qué categoría, qué tipo de categoría es? Nos diría. Bueno, entonces tenemos que decir, dentro de lo que dijo Celeste, hay una cosa que es específica. Los indigentes, es decir, los que piden, los que andan mendigando, por lo menos una parte, se vuelca, digamos, a este levantamiento y, en teoría, si observamos bien más un poco lo que nos dice el autor, ellos y un grupo también de presos, muy interesante, presos comunes que dicen, queremos salir para defender, digamos, algo, que todavía no hemos dicho qué pasa y por qué están defendiendo, ¿no es cierto? No lo hemos dicho. Pero en ese levantamiento forman parte estos presos que dicen querer salir para pelear en contra de los franceses, quieren matar franceses, esto es así, y después, y dicen ellos mismos, pero después volvemos a la cárcel. Una cosa impensada porque, ¿qué dice el alcalde de la cárcel? Estos tipos están locos. ¿Qué hago? ¿Los dejo salir? Y pasa eso, ¿no? Los dejan salir. Participan en todas unas trifulcas, qué sé yo, matan incluso muchos soldados napoleónicos, franceses y qué sé yo, y un grupo vuelve a la cárcel. También en parte porque les convenía, porque no podían seguir afuera porque los iban a matar. Muy bien. Entonces ya tenemos, digamos, ahí hay dos grupos particulares que hemos especificado quiénes son. A ver qué me dice Tomás acá, que escribió larguísimo. Yo lo que vi en la novela fue como a partir de la lectura, que puede no ser exacta teóricamente, tal vez, pudo retratar de alguna forma la complejidad de la ciudad de Madrid en ese día. Algo que por ahí no vemos bien si leemos en cualquier otro lado. El 2 de mayo de 1808, el pueblo español se levantó contra los franceses. Te deja pensando varios conceptos que veníamos charlando. Los conceptos de patria, de pueblo, también te deja pensando lo curioso de cómo se puede ver un acontecimiento en la actualidad de ese momento. Y después, por ejemplo, cuando cargaron de culpa a Daoiz y a Velarde. Y luego con el pasar de los acontecimientos lo glorificaron. Bueno, escribió larguísimo Tomás. Buenísimo. Un montón de cosas para analizar. Vayamos por parte, como dijo Jack. Entonces, perfecto, ese no lo dijimos, es el 2 de mayo, era el 2 de mayo de 1808, ¿no es cierto? Es un día muy particular porque está demostrando, por un lado, la decadencia de la monarquía y por el otro lado, digamos, una verdadera revolución, diría yo. Una revolución que lleva tiempo, ¿no es cierto? Y desde luego, como verán en las clases que viene, trascendente, digamos, para América. Este es un día trascendente para toda Hispanoamérica, pero para nosotros, en particular los americanos, va a ser muy importante. Bien, es cierto. Hay cuestiones que no podemos ver o nos muestra una complejidad que por ahí no la vemos en un libro de texto, cualquiera. Sigamos con los sectores que participan acá. El pueblo trabajador de Madrid, digamos. Salgamos de los que no trabajaban, los mendigos y los presos, vamos a suponer, ¿no? Ven, ¿quiénes eran los trabajadores? ¿De qué trabajaban? Hola, profe. Comerciantes, artesanos, puede ser alguna categoría. Comerciantes, pequeños comerciantes, ¿no es cierto? Artesanos, zapateros, cerrajeros. Menciona a dos cerrajeros en particular que participan
muy, muy comprometidamente, ¿no? de las revueltas. ¿Estaban comandados por alguien? No, hace con la cabeza Agostina, que te conocía por Irina, no por Agostina. Entonces, no los comandaba nadie, aparentemente, ¿no? O cuando aparecía alguien que sí quería, digamos, comandarlos, aparentemente eran pequeños grupitos, ¿no? Con un cabecilla. Pero no había, digamos, no eran milicias, no eran pelotones, no eran compañías, eran pequeños grupos, ¿no? Que actuaban bajo, a lo mejor, un cabecilla y nada más. ¿Qué más? ¿Quiénes más estaban allí? ¿Quiénes más participaban? Hasta ahora estamos hablando de un sector, digamos, de clase baja y media, ¿no es cierto? Mujeres. ¿Qué mujeres? Mujeres del bajo pueblo, ¿no es cierto? Incluso había hasta prostitutas, podría haber mezclados, digamos, en ese conglomerado. Había mujeres que seguían a sus propios hombres, a sus propios maridos. Las esposas de estos personajes de estos comerciantes que hemos contado, de estos artesanos, de estos trabajadores que incluso por ahí venían del campo. Se habrán dado cuenta que también se describen personas que vienen, que son recién arribadas a Madrid. Otros que han participado también de la revuelta anterior. Se menciona una revuelta anterior. ¿Cuál? Se había producido una revuelta anterior a dos meses antes, más o menos, aproximadamente, 2 meses antes, cercano a Madrid. Aranjuez, pregunta Marcelo. Aranjuez, exactamente, el Mortín de Aranjuez. ¿Alguien podría decirme qué pasó ahí? ¿O en qué consistía ese motín? Es importante. ¿Alguien lo está buscando en Google, por ejemplo? ¿No? Bueno, entonces lo decimos, ¿no? Bueno, hay un Aranjuez. Godoy quiso sacar a los reyes de España, sí. Godoy era un ministro, ¿no? Que está mencionado en la novela, ¿correcto? Godoy. El motín contra Godoy, es como el pueblo también de Aranjuez, que era una ciudad dependiente del distrito de Madrid, ¿cierto? Entonces estaba ahí cercano, quiero decir. Godoy había adquirido una fuerza, un poder bastante importante, a punto tal que se decía que el que verdaderamente gobernaba era este personaje. Un personaje al cual se lo tilda de cómo ahí en la novela. Muy importante también el mote que le ponen al tipo este. Afrancesado, le decían. Decía que era afrancesado. Y afrancesado, que ahora podemos decir, bueno, este es medio afrancesado porque a lo mejor escuchamos que tiene un tono francés en el habla, por ejemplo. Uno puede decir, bueno, este tipo tiene un tono afrancesado. No significa nada más que eso. Afrancesado en la época era sinónimo de un sinónimo despectivo, era un mote despectivo.
¿no? Era símbolo de tener unos modales que no se compadecían con la cultura española. Es más, también se les decía afrancesados aquellos varones amanerados que a lo mejor eran gay,